Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Pues estamos viendo el primer libro de los reyes, de las crónicas de los reyes, y pues vamos a atender este día a partir del capítulo 13, en donde se nos narra acerca de cómo el rey David trae el arca del pacto a Jerusalén. Y pues fue un intento por traer el arca del pacto, lo que se nos narra verdaderamente aquí. Primero, pues del versículo 1 al 4, cómo fue la condición de hacer un plan, ¿verdad?, para traer el arca del pacto hasta la ciudad de Jerusalén. Y dice ahí la palabra de Dios: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y centenas y con todos los jefes. Aquí tenemos que hacer algo pues muy notable, mis amados. Si vemos el texto, no dice que David consultó al Señor. Y bueno, pues él, junto con un grupo de hombres piadosos, ¿verdad? Gente que tenía muy buenas intenciones, desgraciadamente pronto cometerían un gran error porque pues se aconsejaron unos a otros, pero vemos que no buscaron el consejo del Señor. Esto nos tiene que llevar a que pues todas nuestras acciones, por mínimas que nos pudieran parecer a nosotros, siempre tenemos que buscar el consejo de Dios, la guianza divina. Mis amados, Dios siempre va a responder a nuestra petición de orientación. Él va a poner las cosas de la manera en que nosotros podamos comprender si verdaderamente lo que vamos a hacer pues está aprobado por Dios primeramente, y si es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué dijeron estos hombres? Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Miren, esto pudiera no ser pues algo muy notorio, de muy buena situación, ¿verdad? Algo que pues todos deseaban, que el arca de Dios estuviera en el lugar que le correspondía, justamente ya en la ciudad de Jerusalén. Pero pues aquí tenemos que ver que Dios pues no había dado instrucción, y no buscaron propiamente cómo tenía que ser regresada esa arca. Recuerden que Dios había permitido que el arca, ¿verdad?, regresara de la tierra de los filisteos. ¿Se acuerdan que en una de las guerras, pues el rey de los filisteos decidió llevarse el arca a Filistea? Y eso fue alrededor de 70 años antes de que esto pasara, de que quisieran regresarla a la ciudad de Jerusalén. Esto fue narrado ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 7, de versículo 1. Y bueno, ya que trajeron el arca, llegó el punto en el que estuvo en casa de Abinadab, pero ahora David y el pueblo querían traerla de regreso ya al centro de la conciencia nacional, a la propia Jerusalén, que en ese momento pues era la capital propiamente de ese reino. Y bueno, dice ahí la palabra de Dios: porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Pues vemos entonces que la idea de traer de regreso al arca del pacto, ¿verdad? Pues sonaba bien, y su método para traerla pronto sería expuesto como algo incorrecto. O sea, vemos que era bueno tanto para David como para los israelitas, ¿verdad? Para los ancianos, para la gente que de alguna manera podía opinar delante del rey, pues tener el arca en Jerusalén, eso era bueno. Eh, y él sabía, el rey David sabía que no era él, sino Jehová, el verdadero rey. Y por eso él pues tenía ese deseo de regresar el arca y ponerlo en el lugar que le correspondía. De hecho, pues él sabía que su propio gobierno dependía de la voluntad y del consejo de Dios. Y esto era necesario, que no solo lo supiera David, sino que él reconocía, ¿verdad?, que el pueblo tenía que saber todo esto. Pero curiosamente lo que lo llevó a hacer esta acción, pues no consultó exactamente ese punto con Dios. Y bueno, empieza una situación muy especial. Ya del versículo 5 al 8 se nos narra acerca de la procesión del arca desde Kiriat Jearim, y dice la palabra de Dios que
Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y ahí empieza ese peregrinar del arca, ¿verdad? Dice, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Entonces, sabemos que el arca de Jehová, ¿verdad?, representaba la presencia inmediata y la gloria de Dios en Israel. David consideraba de gran prioridad sacar el arca de la oscuridad y llevarla nuevamente pues a la prominencia. David quería que Israel viviera con un sentido de la presencia cercana y la gloria de Dios manifestándose en medio del pueblo. Y dice la palabra, y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo. Bueno, transportar el arca en un carro iba contra las órdenes específicas de Dios. Recuerden que ahí en Éxodo 25 se nos enseñó que el arca fue diseñada para ser cargada y solo debía ser llevada por levitas de la familia de Coat. Eso nos lo dice Números 4:15. Entonces podemos imaginarnos lo que pensaron esos hombres, ¿verdad? Miren, tenemos un carro nuevo para el arca de Dios. Dios se sentirá muy complacido con nuestro elegante carro nuevo. Y ellos pensaron, ¿verdad?, que una nueva tecnología o lujo podría cubrir su ignorante desobediencia. ¿Cuántas veces nosotros, ¿verdad?, pues hemos hecho situaciones que pensamos que a Dios lo vamos a sorprender, como que va a decir, wow, ahora sí aplicaron cosas nuevas, cosas que aunque yo no les ordené, pero se ve rimbombante, espectacular y eso pues va a ser de agrado para mí, pero no, realmente Dios pues emite una serie de estatutos, de leyes propiamente que el pueblo de Dios tenía que obedecer y no debían pasar por alto eso. Entonces el largo descuido del arca, primero, pues pudo haber hecho que estos hombres pues ya no estuvieran familiarizados con las órdenes tan explícitas sobre su traslado, de cómo lo tenían que llevar, ¿verdad? Y pues de hecho esto los llevó a descuidar la importancia de atender tales detalles. ¿Qué significa esto, mis amados? Que cuando nos alejamos de los caminos de Dios, cuando nos alejamos propiamente de los preceptos de Dios, cuando tenemos la oportunidad de retomarlos, muchas veces nos olvidamos de detalles que Dios estableció en nuestra vida y que debimos haber cumplido en todo momento. Y por eso vemos que hacemos cosas que de repente traen consecuencias a nuestra vida, aunque entre comillas estemos haciendo las cosas correctas delante de Dios. Y digo entre comillas porque se nos olvida y luego muchas veces pues ya no tenemos las acciones que deberíamos de tener. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 6, pues nos dice que los filisteos transportaron el arca en un carro, ¿verdad? Y no les pasó nada porque pues ellos eran filisteos. Pero Dios pues siempre va a esperar lo correcto de su pueblo, siempre va a esperar más de ti y de mí. Muchas ocasiones vemos que a las personas que no conocen del amor y del temor de Dios hacen las cosas a su manera y tal pareciera que no pasa nada, ¿verdad? Bueno, pues ellos no están sujetos conscientemente al temor de Dios y Dios permite por su soberanía pues que hagan las cosas a su manera y que no haya una consecuencia de inmediato. Pero sabemos, mis amados, que siempre va a haber consecuencias por no obedecer a Dios. Le tengamos temor y amor o no, siempre va a haber consecuencias. Pero nosotros que conocemos de la palabra de Dios, que nos hemos acercado voluntariamente a Dios y que hemos dispuesto que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios, bueno, pues cuando hacemos las cosas incorrectas, pues simplemente vamos a ver las consecuencias más directamente. Dios espera de nosotros que nos comportemos como verdaderos hijos de Él. Entonces aquí vemos cómo Israel debía tomar el ejemplo de la palabra de Dios, no de las innovaciones de los filisteos, ¿verdad?
O sea que Israel pues se metió en dificultades porque no pudo reconocer que la adoración al Dios vivo y verdadero significaba que ya no podían solo seguir prácticas paganas contemporáneas, sino que debían regresar a lo que Dios había establecido. Bueno, posteriormente vemos cómo Usa y Ahío guiaban el carro. Fíjense que el significado de los nombres de estos hijos de Abinadab retratan una imagen muy significativa. Usa significa fuerza y Ahío significa amigable. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo gran parte del servicio al Señor, pues es así. Por ejemplo, un carro nuevo, una gran producción, algo que podamos hacer muy, pues, glorioso, muy llamativo para el ser humano, con fuerza, dirigiendo y amigablemente, ¿verdad?, en el frente, ¿verdad? Así muchas veces hacemos las cosas humanamente, mis amados. Pero, sin embargo, ¿verdad?, todo hecho sin consultar al Señor o buscando su voluntad, pues no tiene sentido en una adoración genuina a ese Dios vivo y verdadero. Yo creo que seguramente David oró para pedir la bendición de Dios en esta gran empresa, pero consultó con él acerca de, de la empresa en sí, y esto era algo bueno, pero fue hecho de la manera incorrecta, porque simplemente se les olvidó cómo deberían transportar el arca. Recuerden que Dios ordenó que se pusieran unas varas de las cuales podían sujetar el arca y poder transportarla. Y muchas veces pues nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Y vienen las consecuencias, mis amados. Dice la palabra de Dios que David y todo Israel se regocijaban delante de Dios. Bueno, pues a juzgar por la importancia de esta ocasión, de lo que estaban haciendo, de todos los instrumentos que se mencionaron previamente, ¿verdad? Pues era una empresa bastante grande, era una acción que habían tomado pues grande. El ambiente era alegre, emocionante, atractivo, pero el problema era que nada de esto agradaba a Dios, porque todo estaba siendo hecho en desobediencia a su palabra. A menudo, ustedes y yo, los hijos de Dios, somos tentados a juzgar la experiencia de la adoración por cómo nos hace sentir. Y lo vemos bien sencillo, mis amados, cuando vamos al culto, ¿verdad? Y estamos en la alabanza y muchas veces pues reaccionamos en relación a lo que estamos sintiendo en la alabanza. Y técnicamente, pues nosotros no agradamos a Dios, no adoramos a Dios por lo que sentimos, sino por lo que Él es. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado o nos hemos platicado después del culto? Oye, ¿qué te pareció la alabanza? ¿Te gustó? Como si fuera propiamente para nosotros, ¿verdad? O ¿qué te pareció la palabra? ¿Te gustó cómo predicaron? Pues mis amados, nosotros debemos comprender que cuando se expone la palabra de Dios, es Dios hablando a nuestras vidas. No va a ser a nuestro gusto. Muchas ocasiones Dios va a tener que hablar pues de una manera contundente, fuerte, pues para hacernos volver a su camino, nos sale al encuentro. Otras ocasiones pues Él habla de una manera en donde nos anima, nos alienta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy hablando? Pues de que nosotros no debemos juzgar la experiencia de la adoración por cómo nos hace sentir, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de que la adoración verdaderamente se trata de agradar a Dios, pues somos llevados primeramente a su palabra para que podamos saber cómo quiere Él que le adoremos. Él dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y desde allí empieza a ponerse de manifiesto nuestra adoración, cómo tenemos que adorar a Dios. Si nosotros hemos ya leído prácticamente toda esta historia, ¿verdad?, de lo que sucedió con el arca, pues vamos a ver que parece ser un asunto de cantos, arpas, salterios, panderos, címbalos, trompetas, ¿verdad?, de un carro nuevo, ganado fuerte, robusto, que habían escogido específicamente para eso. Y pues eso es todo lo que hay en él, ¿verdad?
en este texto que acabamos de leer. Y pues ni siquiera se menciona la humildad de corazón o el temor solemne delante de la presencia de Dios, de quien el arca es el símbolo externo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo este primer intento fue demasiado según la voluntad de la carne y la energía de la naturaleza y no por parte de la voluntad de Dios. Vienen consecuencias. Del versículo 9 al 11, pues se nos narra la muerte de Usa y las secuelas que esto deja, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando llegaron a la era de Kidón, aquí tenemos que ver que esta era una era que se juntaba, en donde se juntaban todos los tallos de trigo y se apartaban de la paja, se separaban de la paja. Había demasiada paja en esta producción, en esto que acabamos de leer, y Dios removería la paja de la era, en la era de Kidón. O sea, aquí vemos algo muy particular que viene ahora a ser la imagen de lo que veremos un día ustedes y yo. Dice la palabra de Dios que crecen al mismo tiempo el trigo y la cizaña. Y llegaremos un día en la condición espiritual, en los tiempos del Señor, a la era de Kidón, a la presencia de Dios propiamente, donde va a ser separada el trigo de la cizaña. Mis amados, nosotros tenemos que ver que llevemos fruto, porque solamente de esa manera el Señor nos va a apartar para su gloria. Si solamente vamos, ¿verdad?, con apariencias en nuestra carne, en una condición en donde yo lo hago como yo quiero, pensando que es lo correcto, pues desgraciadamente en la era de Kidón, en ese lugar específico, pues seremos separados, ¿verdad? Y allí Dios va a remover todo aquello que no corresponde a su reino. Entonces, también dice ahí la palabra que Usa extendió su mano al arca para sostenerla. Y esto estaba estrictamente prohibido, mis amados. Acerca de la transportación del arca, y en Números 4, dice, no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Pues él lo hizo porque los bueyes tropezaban, ¿verdad? Eh, Simplemente no sabemos si fue porque los bueyes vieron el grano que ya estaba separándose ahí en la era de Kidón y esto los hizo moverse de una manera abrupta como para ir por el trigo o el grano, ¿verdad? Que se estaba separando allí o en su defecto por lo abrupto del terreno, ¿verdad? Y Usa temió que quizá el arca se caería del carro y golpearía en el suelo. Él creyó que su mano en el arca sería mejor que ver el arca en el suelo. Bueno, mis amados, aquí la palabra de Dios nos enseña que por eso Dios diseñó, o más bien ordenó el diseño del arca para que fuera transportada a través de esas varas que eran introducidas en las argollas que Dios había mandado poner en el arca, porque obviamente no es lo mismo la reacción de una yunta de bueyes a las personas que debían transportar el arca. Ustedes y yo podemos comprender fácilmente que cuando van 4 personas cargando algo, aun cuando el terreno pueda estar muy agreste, pues no pasa nada, o sea, se va uno acomodando y no tendría nadie la necesidad de tratar de atrapar el arca o tocarla como para que no caiga. Pero como lo hicieron a su manera, la llevan en un carro, obviamente el arca iba sobre la plataforma y como los bueyes iban jalando ese carro, pues en el momento en que trastabillan, pues simplemente el arca se mueve de un lado a otro y eso le provoca esa condición de que pudo haber caído, ¿verdad? Entonces, pues Usa tomó la decisión de desobedecer la orden de Dios en un momento y hacer que lo que a él le pareció correcto. Esto nos muestra que incluso las decisiones que hacemos en un momento importan, en todo momento más bien, importan delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que lo hirió porque había extendido su mano al arca. Dios pues cumplió esa siniestra promesa
por así decirlo, de Números 4. Dice, e hirió a Usa. David quería que Israel conociera la presencia del Señor y el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y allí ese Dios Todopoderoso, ese Shaddai, pues se mostró, se manifestó en la era de Kidón, pero no de la manera en que todos deseaban. Se mostró de una manera, pues, con autoridad, con una idea de hacerle saber que él había dado instrucciones precisas y que se tenían que cumplir. Por lo tanto, pues vemos que el pecado de Usa fue más que un instinto o un reflejo, ¿verdad? Dios hirió a Usa porque su acción estuvo basada en errores críticos en su pensamiento. Usa erró al pensar que no importaba quién llevara el arca. Bueno, recuerden que la palabra pecado quiere decir errar, y pues Usa pecó al pensar que no importaba quién llevara el arca. También Usa pecó al pensar que no importaba cómo fuera transportada el arca. Usa también pecó o erró al pensar que sabía todo acerca sobre el arca, ¿verdad? Solo porque había estado tanto tiempo en la casa de su padre. Eh, y Usa también pecó al pensar que Dios no podía cuidar del arca por sí mismo, que necesitaba de su mano para que el arca no cayera. Podemos nosotros, pues por nuestra fe, pensar, ¿verdad? Que Dios, pues no iba a permitir que su arca se estrellara en el piso por medios sobrenaturales, como a Dios le gusta actuar en muchas cosas, ¿verdad? Bueno, también Usa erró o pecó al pensar que el suelo de la era de Kidón era menos santo que su mano. Fíjense nada más hasta dónde podemos llevar pues esta enseñanza. Él no vio ninguna diferencia entre el arca y cualquier otro objeto valioso. Su intención de ayudar era lo suficientemente buena, lo podemos reconocer, pero hubo una profunda insensibilidad ante la terrible santidad del arca, o sea, lo santo que es ese objeto que Dios ordenó que se hiciera para que su gloria se manifestara en ese objeto, ¿verdad? Pues nosotros vemos que los portadores levíticos tenían prohibido poner sus manos sobre ese objeto, sobre esa arca. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa. Bueno, pues el pesar de David estaba basado en la confusión. Él no podía entender por qué sus buenas intenciones no eran suficientes. Dios está preocupado tanto por nuestras intenciones, mis amados, como por nuestras acciones. Recuerden que Él es el único que verdaderamente escudriña nuestros corazones. Y Él es el único que sabe el por qué y para qué hacemos las cosas. A Él no le podemos ocultar nada. Ya del versículo 12 al 14 vemos el temor de David y la bendición de Dios sobre la casa de Obed-Edom. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que David tuvo temor a Dios aquel día. Mis amados, yo creo que David no necesitaba temer a Dios, sino que él necesitaba realmente temer a su propio pecado. Reconozcamos que no había problema con Dios ni con la misma arca, como lo demostró la bendición sobre la casa de Obed-Edom. El problema estuvo con la falta de conocimiento y de obediencia por parte de David y los que lo ayudaron a planear la entrada del arca a Jerusalén. Aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Bueno, si nosotros que estamos leyendo el libro de Crónicas, y aquellas personas que estaban transportando esa arca, ¿verdad? Se quisiera que la antigua gloria de Israel fuera restaurada, pues también debían tener en cuenta a un Dios cuya santidad no podía ser contenida dentro de las limitaciones humanas. O sea, nosotros podemos y tenemos que desear, ¿verdad? Que la gloria de Dios y que la gloria que Dios nos ha permitido vivir, pues en el momento en que haya sido quebrantada, pues sea restaurada.
pero tenemos que tener en cuenta que Dios es santo, 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 y que nosotros pues no podemos hacer las cosas en nuestras limitaciones humanas. Entonces David pues entiende esto y hace una pregunta: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Pues David sabía que era importante traer el arca de Dios al centro de la vida de Israel, a la misma capital, ¿verdad? Quería que todo Israel se emocionara por la presencia y la gloria de Dios, y eso es algo bueno, mis amados. Pero debido a lo que pasó con Usa, David sintió que no podía hacer lo que Dios quería que hiciera. Entonces, aquí vemos que a través de esta pregunta, pues vemos la respuesta de David, ¿verdad? Y encuentra él la respuesta a su pregunta. Bueno, todo este relato refuerza el principio de que Dios se interesa en el proceso. Y aquí sí nosotros no podemos declarar como el ser humano tiene idea, ¿verdad? De que el fin justifica los medios. Para Dios no es así, mis amados. Dios observa siempre interesado en los medios y también el resultado que obtenemos a través de sus medios. Entonces, nunca resultaría para David ni para el pueblo tener la actitud de, por ejemplo, decir: mientras llevemos el arca a Jerusalén, pues no importa cómo lo hagamos. Aquí es donde se dice que el fin, ¿verdad? Justifica cómo se hace. No, como lo hicieron, vemos que verdaderamente importó. E importó tanto que murió un hombre, ¿verdad? Entonces, entendamos por favor, mis amados, que como hacemos las cosas ahora, especialmente en el servicio a Dios, también importa. Y lo tenemos que hacer, pues, con la debida solemnidad, con el debido respeto, con la honra que solamente Dios se merece. Por eso, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, ya sea en nuestras oraciones, en nuestra intimidad, en culto, pues en una santa convocación, tenemos que estar bien conscientes de a quién vamos a adorar, de a quién, delante de quién nos vamos a presentar. Y todo lo que hagamos, mis amados, pues tenemos que tener la conciencia de que lo estamos haciendo para Dios. Y nuestra entrega, nuestra devoción, nuestro servicio tiene que ser pues a la par de ese Dios al que adoramos, al que servimos. Después dice la palabra de Dios que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Y David hizo esto en cumplimiento con la palabra de Dios. Eh, Obed-Edom era un levita de la familia de Coat. Fíjense, esto lo vamos a ver ya en el capítulo 26 de este libro. Y esta era la familia de la tribu de Leví que Dios ordenó que transportara y cuidara el arca allá en Números 4, como lo he comentado. Y dice la palabra de Dios que bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Bueno, pues cuando se obedeció la palabra de Dios y se respetó su santidad, pues justamente siguió la bendición. Hemos de reconocer en todas nuestras acciones que la obediencia y el respeto a la santidad de Dios siempre van a traer bendición. Dios quería que el arca fuera una bendición para Israel, no una maldición, mis amados. Y podríamos decir que la maldición no vino del corazón de Dios, sino propiamente de la desobediencia del hombre. Yo quiero que en este momento tengamos una consideración clara de que en muchas ocasiones lo que viene a ser maldición para nuestras vidas, que viene a traer dolor, sufrimiento, pues no es que venga del corazón de Dios. Acuérdense que ya lo estudiamos ahí en Deuteronomio, que Dios nos pone entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Y nos dice, es más, nos pide que escojamos lo bueno, que escojamos la vida y no la muerte, que escojamos hacer el bien y no el mal. Y bueno, cuando hacemos lo contrario, pues entramos en desobediencia y por eso justamente viene la condición de la maldición. Hay un hombre que se apellida Selman que cree que el nombre de Obed-Edom Geteo significa que él era de Gat, ¿verdad?
y que la bendición sobre su casa es, por lo tanto, un ejemplo de la bendición inmerecida de Dios, ¿m? Con el Señor mostrando su gracia tanto a Obed-Edom como a David. Sin embargo, parece mejor tomar la observación de otro escritor, de otro comentarista que se llama Adam Clarke, que él dice que este hombre solo era un residente de Gat, de ahí que se le llamara Geteo, y que originalmente era un levita. Uh-huh. Y aquí pues tenemos que ver lo que el primer libro de Crónicas, capítulo 15, pues nos hace en referencia. Esto nos lleva pues a estudiar ahora el capítulo 14 primeramente del libro de Crónicas, en donde el trono de David se afirma ya en Jerusalén. El palacio real de David se establece ya completo y pues empieza esta nueva era. Y dice la palabra de Dios que Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Bueno, vamos a desglosar un poquito estos versículos. Primero, dice que para que le edificasen una casa. Miren, esto muestra la influencia y la importancia que David había adquirido ya en esos tiempos. Tal fue la influencia y la importancia que había adquirido que los reyes vecinos empezaron a honrarlo con los mejores artesanos y madera para construirle un gran palacio. Y esta relación con Hiram, el rey de Tiro, pues también muestra que David era más que un hombre de guerra. Él sabía, ¿verdad?, cómo construir alianzas políticas. Dios le dio inteligencia, no solamente fuerza y poderío en la guerra, sino que también le dio inteligencia y autoridad pues en el área de la política, ¿verdad?, para construir unas buenas alianzas. Dice, y entendió David. Bueno, David sabía dos cosas que hacían de su reino grande. Todo líder consagrado debe saber bien estas dos cosas. La primera cosa que sabía David es que, dice la palabra de Dios, y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel. Bueno, pues aquí vemos cómo David sabía que Dios lo llamó y lo estableció como el rey de Israel. Y la segunda cosa es que él sabía que Dios había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. O sea que David también sabía que Dios quería usarlo como un canal para bendecir a su pueblo. No era por el bien de David que fuera exaltado, sino realmente era por el bien de su pueblo Israel que Dios exaltó el reino de David. Mis amados, muchas ocasiones Dios trae bendición a nuestras vidas, pero lo hace con un objetivo muy claro, no para que nosotros nos vanagloriemos o para que nosotros seamos solamente los beneficiarios de esa bendición. No, Dios nos ha bendecido para que nosotros seamos el canal de bendición que Dios quiere usar para muchas otras personas. Y por eso Dios, primeramente, pues nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Y después trajo la bendición de que nosotros, ¿verdad?, tuviéramos la fe como para poder declarar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y después vienen bendiciones adicionales que hemos experimentado ustedes y yo, pero siempre, siempre, siempre Dios lo ha hecho con el objetivo de que nosotros seamos canales de bendición. De la mano de Dios ustedes y yo hemos tomado provisión. De la mano de Dios ustedes y yo hemos tomado sabiduría. De la mano de Dios ustedes y yo hemos tomado pues todo lo que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Pero lo hemos tomado y el Señor nos lo ha dado para que seamos instrumentos en las manos de Dios para bendecir a muchos. Amén. Entonces, ya del versículo 3 al 7, se nos muestra acerca de los hijos de David nacidos ya en Jerusalén. Dice la palabra de Dios que David tomó también mujeres en Jerusalén. Esto fue en desobediencia directa a Deuteronomio 17:17, que dice, dice, ni tomará para sí muchas mujeres,
para que su corazón no se desvíe. Ya en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 13, nos dice que David también tomó más concubinas cuando vivió en Jerusalén. Entonces, aquí el libro de Crónicas no menciona el pecado de David con Betsabé, pero después del homicidio de Urías, ¿verdad? Ella fue una de las más esposas que David agregó en su casa allí en Jerusalén. Entonces, vemos aquí cómo David pues tomó más esposas y esto fue un hecho histórico y también un fracaso moral porque lo llevó a hacer cosas directamente contrarias a la ley. Y este pecado pues llevaría a una serie de desastres más adelante y lo vamos a ver. Bueno, dice la palabra de Dios que engendró David más hijos e hijas. Pues ciertamente David y todos los demás veían a todos estos hijos como una bendición de Dios sobre David y de sus muchas esposas, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirles que la mayoría de los problemas que llegaron a la vida de David, pues vinieron de su relación con las mujeres y de la relación con sus hijos. A menudo vemos, pues que es verdad que la semilla de nuestros futuros problemas, pues son sembradas en tiempos en muchas ocasiones de gran éxito y prosperidad, porque nos hacemos laxos, porque cuando estamos en una condición de prosperidad, cuando Dios nos está bendiciendo de tal manera que vemos eh, 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 adicionales en nuestra vida, pues eso nos lleva a tener un corazón de orgullo, un corazón hasta muchas ocasiones de soberbia. Y empezamos a sembrar ahí las semillas que posteriormente van a traer gran problema a nuestras vidas, mis amados. De cierta manera vemos aquí cómo David manejó mejor las pruebas que el éxito. Dios lo había llevado a tener un éxito real. Lo acabamos de leer un versículo antes, ¿verdad? Que Dios bendijo propiamente el reinado de David. Y eso fue un éxito que Dios trajo a la vida de David. Pero tristemente vemos que no supo manejar las pruebas que Dios le puso. Y pues desgraciadamente vemos cómo después vendrían consecuencias muy notables en contra del rey David. Del versículo 8 al 10, primero se nos muestra acerca de la victoria sobre los filisteos. David pues busca a Dios en la batalla contra los filisteos en el valle de Refaim y dice la palabra de Dios que oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, pues subieron todos los filisteos en busca de David. Vemos que aquí se nos muestra que el éxito que les comentaba hace un momento del rey David, pues trajo nuevos desafíos desde el exterior. Conforme Dios trabajaba poderosamente en la vida de David, pues también el diablo, ¿verdad? Sigue trabajando. Recuerden que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y pues el diablo también pudo trabajar y traer oposición contra David. El diablo, pues de alguna manera, ¿verdad?, influencia a los filisteos para venir en contra del rey David. Y bueno, entonces vemos cómo David consultó a Dios. David, pues al consultar a Dios y buscarlo, ¿verdad?, para obtener la guía del Todopoderoso, pues David fue bendecido. Otra vez, la palabra de Dios siempre nos va a estar mostrando constantemente que cuando buscamos a Dios, Dios nos bendice. Dios honró la dependencia de David en él. O sea, cuando David se vio, ¿verdad?, en esa condición, retomó la dependencia que tenía de Dios. Dijo, Señor, yo dependo de lo que tú me digas. Señor, yo te necesito en mi vida. Yo necesito que tú me dirijas, que tú me des la dirección adecuada. Y bueno, Dios en consecuencia le da la promesa de la victoria. Vemos ya del versículo 11 al 12 cómo David derrota a los filisteos en Baal-Perasim. Y dice la palabra de Dios que subieron pues a Baal-Perasim y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas.
Dice, por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim y dejaron allí sus dioses y David dijo que los quemasen. Bueno, esta expresión de Dios rompió mis enemigos, pues vemos cómo allí en la batalla de Baal Perasim, David derrotó a los filisteos con una fuerza abrumadora, como se rompen las aguas, ¿verdad? Pues la ruptura de Dios en juicio, pues ahora se vuelve una ruptura en bendición para Israel, así como para la familia de Obed-Edom. Y dice la palabra de Dios que dejaron allí sus dioses. Vemos que pues los filisteos trajeron sus dioses a la batalla. Recuerden que en aquellos tiempos, pues al acarrear a sus dioses, a sus ídolos, pensaban que los ayudarían a derrotar a los israelitas. Pero como Dios consultó al Dios vivo y verdadero y lo obedeció, pues ellos quemaron a sus ídolos filisteos, porque obviamente aquí se nos muestra que nada tiene que ver la idolatría con el poderío de Dios. Y aquí vemos cómo David derrota a los filisteos otra vez entre los versículos 13 al 17. Dice la palabra de Dios que volviendo los filisteos a extenderse por el valle, pues David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos, ¿verdad? Para venir a ellos por delante de las balsameras y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Dice, hizo pues David como Dios le mandó. Y aquí es lo que tenemos que tomar en consideración. Bueno, vemos cómo David vuelve a consultar a Dios. Después de la primera gran victoria sobre los filisteos, pues David fue lo suficientemente sabio como para esperar en el Señor antes de la segunda batalla. Miren, realmente es fácil para muchos en la misma situación decir, he peleado esta batalla antes, sé cómo ganar, esto será fácil. Y, y hacerlo a su manera nuevamente. Pero David siempre triunfó cuando buscó y obedeció a Dios. Esto nos tiene que llevar, mis amados, a pensar claramente que cuando Dios nos ha dado la victoria en algún área de nuestra vida y tenemos una nueva empresa que iniciamos, algo que vamos a empezar a hacer, muchas veces ya no buscamos la dirección de Dios porque pensamos que como nos la dio anteriormente, pues eso tiene que ser repetitivo y de esa manera podremos lograr las victorias así como nos dio la victoria desde la primera vez que lo consultamos. Pero vemos aquí cómo Dios da estrategias diferentes. ¿Por qué? Pues porque Él es el único que verdaderamente conoce nuestra condición en el momento actual. Lo que pasó, pasó. Aquí vemos cómo pues las cosas que ya sucedieron para Dios efectivamente sucedieron y se quedan atrás. Muchas veces nosotros queremos retraer el pasado como pensando que lo que hicimos se tiene que volver a repetir. Y eso no es cierto, ¿verdad? ¿Qué le dice Dios a David? No subas tras ellos, sino rodéalos. Bueno, pues ahora Dios está dirigiendo a David de una manera diferente en esta batalla, incluso contra el enemigo mismo, ¿verdad? No la batalla siempre va a ser la misma. Mis amados, el enemigo siempre busca estrategias y te estudia y constantemente está viendo tus condiciones de vida, cómo te vas manejando, cómo te vas conduciendo. Y por eso el enemigo es tan astuto que busca la manera de darte la vuelta, de vencerte. Y por eso ustedes y yo tenemos que tener siempre clara nuestra necesidad de Dios. Tenemos que tener una dependencia total y absoluta de Dios para nuestras empresas, para lo que tú y yo emprendemos. Y de esa manera, pues no darle espacio al enemigo, no darle ventaja, sino todo lo contrario. Dios es el que conoce lo que va a hacer el enemigo y entonces vendrá a nuestra vida una dirección correcta. ¿Eh? Quiero citar nuevamente a Adam Clark en su comentario sobre este relato en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, que vimos anteriormente. Aquí este hombre, Adam Clark, resaltó la sorprendente guía de Dios en la vida de David e hizo una muy buena pregunta. ¿Cómo es que direcciones y ayudas tan sobrenaturales no son comunicadas ahora?
Bueno, pues porque no las pedimos, mis amados. Y no las pedimos porque no las esperamos. No esperamos esa dirección, esa ayuda. Y no las esperamos porque, desgraciadamente, ya no tenemos la fe que se necesita. Y no tenemos esa fe que se necesita porque, desgraciadamente, estamos muchas veces bajo un refinado espíritu de ateísmo y no tenemos una verdadera relación espiritual con nuestro Creador. Eso es lo que dice Clark y creo que tiene muchísima razón. Nosotros, ¿verdad? En muchas ocasiones, pues no buscamos la dirección de Dios, no buscamos la ayuda de Dios, porque pues ya no esperamos que Dios nos ayude, porque ya nuestra relación espiritual con Él ha sido tan precaria, ¿verdad? Que pensamos que Dios no nos va a escuchar. Y eso es lo que el enemigo siempre va a querer que tengamos en nuestra cabeza, ¿verdad? Que nos pone ese tipo de pensamientos negativos como para, pues, provocar que nosotros nos separemos del Señor y que de esa manera no esperemos la bendición de Dios. Pero dice la palabra de Dios, Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Bueno, pues en esta batalla, mis amados, David esperó a que el Señor hiriera primero al ejército enemigo. Por lo tanto, debemos ver cómo la señal de la obra de Dios sería: oirás venir un estruendo por las copas de las balsameras, ¿verdad? Bueno, aquí hay algo hermoso, mis amados, que debemos de ver. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 24, también vimos cómo dice la palabra de Dios: y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Cuando escuches la obra de Dios sucediendo, te moverás. Y dice, luego sal a la batalla. Bueno, eh, cuando vemos esto, mis amados, pues tenemos que observar algo especial, ¿verdad? El vocablo te moverás. Con frecuencia, pues nosotros creemos que debemos despertar a otros. Eso a menudo solo se convierte en publicidad y emocionalismo. En nosotros, en vez de pensar que vamos a tener que darle el codazo al de lado para decirle, oye, ya tienes que moverte, no, en vez de eso, tú eres el que te tienes que mover. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando instrucciones específicas a cada uno de nosotros. Cuando vemos la obra de Dios sucediendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Es como el sonido de las balsameras. Ese crujiente sonido, pues debería despertarnos a la oración y a la devoción. Un tiempo de crisis o de tragedia también es muy parecido al sonido de las balsameras. Acuérdense que la palabra crisis trae pues dos señalamientos, que uno puede ser propiamente el peligro en el que estamos, ese peligro inminente, pero también trae la condición de la oportunidad que Dios nos da. Entonces, ese crujiente sonido debe, y digo debe así con autoridad, debe despertarnos a la confesión y al arrepentimiento. Preguntarnos, ¿ahora qué debo hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es movernos. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues iremos, ¿verdad?, a la casa de Dios, a la presencia de Dios. De esa manera es como nosotros, ¿verdad?, de rodillas, en una actitud humillada delante del Rey, empezar a luchar en oración con una seriedad tal, ¿verdad?, de lo que pueda diferenciar el cómo de repente hacemos las cosas, de cómo estamos acostumbrados a que Dios, entre comillas, bendiga, nada más porque simplemente le pido, Señor, ayúdame. No, mis amados, tenemos que venir en una manera adecuada, correcta, delante de la presencia del Rey. Y que Dios verdaderamente bendiga nuestra empresa, multiplique lo que Dios ha puesto en nuestras manos y veamos la gloria de Dios a través de la humildad, del reconocimiento que es Dios el que nos favorece. Entonces, mis amados, al final de este capítulo dice que hizo pues David como Dios le mandó. Pues hizo esto esperando una evidencia de la obra de Dios, y luego que hizo, se entregó completamente a la batalla. Obviamente él ya iba,
con la clara convicción de la victoria. ¿Verdad? Él se entrega a la batalla, va con una actitud hasta sobrada, ¿verdad?, a la batalla, porque Dios ya le había dado instrucciones. Miren, yo, pues a mí me gusta mucho de repente ver algunos deportes muy extremos. Y entre esos está el de artes marciales mixtas. Y cuando los peleadores, ¿verdad?, eh, hacen todo, obedecen todo lo que sus entrenadores le dicen, ellos se sienten con fuerza, con valor, llevan una estrategia que se establece desde antes, estudian al enemigo, empiezan a hacer un plan de trabajo que cuando llegan a la pelea, mis amados, se ven hasta sobrados, se ven confiados en lo que están haciendo, porque están obedeciendo absolutamente todo lo que su entrenador, lo que la gente que los está llevando les ordena. Bueno, cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, escuchamos su dirección, ¿verdad? Somos bendecidos y Dios nos envía de una manera especial, ¿verdad? Pues simplemente surge la victoria y vamos con una actitud diferente. El enemigo ya no puede obrar en contra nuestra, porque el enemigo sabe cuando Dios ha bendecido nuestras vidas y nos ha entregado esa empresa para bendición nuestra. Y entonces siempre la victoria surge de la obediencia que tengamos ante el Rey de Reyes. Y pues esto vemos como David, ¿verdad?, e Israel fueron respetados y temidos entre las naciones vecinas, no por el poderío de David, no por el gran ejército de Israel, sino más bien por la obediencia que tuvo David ante el Rey, ante el Dios Todopoderoso. Y Dios pues despliega un ejército increíblemente mayor que el ejército más grande de la tierra que pudiéramos ver. Amén. Y eso es lo que el Señor nos está dando el día de hoy, mis amados. Por último, quiero decirles que debido a que David buscó al Señor por fuerza y estrategia, fue capaz de derrotar a los filisteos y a sus ofensas. Y él aseguró, ¿verdad?, la dependencia de Dios. Y de esta manera, pues, simplemente, ¿verdad?, eh, terminó con la amenaza de la conquista y de la opresión filistea en esos tiempos. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, mis amados hermanos, es exactamente lo que el vocablo que la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento: resiste al diablo y él huirá de ti. Cuando nosotros resistimos al diablo, pues es en obediencia a Dios. Porque si tratamos de resistir al diablo con nuestras fuerzas, con nuestra idea, con nuestro intelecto, pues el diablo hasta se burla de nosotros y en vez de salir huyendo de nosotros, viene y arremete más fuertemente en contra de nosotros. Pero cuando lo hacemos en obediencia a Dios, mis amados, el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Y de esta manera, Él sale huyendo de nosotros porque estamos en obediencia, en perfecta y correcta comunión con Dios y en adoración a Dios. Y es de la manera en que el enemigo no puede estar presente cuando nosotros adoramos al Rey. Amén. Y pues este es el tema del día de hoy. Mañana estaremos estudiando el capítulo 15 en adelante. Les pido por favor que lo vayan leyendo y vamos a orar para despedirnos. Muchas gracias por su atención.